Y vamos a leer antes de orar en el libro de Hechos, capítulo 23. Ese capítulo es un poco larguito, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a tomar los primeros 11 versículos. ¿Ya? Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 23. Y creo que inclusive podemos leer un versículo antes, del capítulo 22, el último versículo es el 30, como para darle seguimiento en el contexto de este pasaje, ¿no? Bien, ¿lo tienen? Hechos 22, 30, voy a comenzar leyendo por ahí, ¿eh? Y terminamos en el capítulo 23, del 1 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó. ¿Quién se le presentó? ¿Quién, Señor? El Señor Jesús, nuestro Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar. A ver. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Realmente creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil y además sirve y tiene como propósito que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Así está escrito, Señor, así lo recibimos, así lo creemos, y por eso te rogamos que abras nuestros ojos para contemplar las maravillas que en ellas están reveladas. Háblanos, instrúyenos, Señor, exhórtanos donde sea necesario también, pero moldea nuestras vidas a través de tu palabra. Enséñanos cómo debemos vivir, cómo debemos andar de una manera que sea agradable a ti, pero también, Señor, revélanos cómo tú estás con nosotros en cada paso, en cada situación, en cada escenario que nos toca vivir en este mundo, Señor. Gracias porque tú
aunque no te vemos porque eres espíritu, pero vemos tu providencia, vemos, Señor, tu acompañamiento providencial, vemos tu provisión providencial, vemos, Señor, tu cuidado providencial, vemos que siempre estás con nosotros al lado nuestro, Señor, en todo tiempo y en toda circunstancia. Padre Celestial, gracias. Háblanos esta mañana, háblanos por tu palabra y por tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos juntos, amén, amén. Muy bien. Entonces, el tema es la providencia de Dios. Ahora, el asunto con esto es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta palabra es una palabra que no aparece en toda la Biblia. La palabra providencia no está en la Biblia. Si lo vamos a buscar, no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en ninguno de los 66 libros. Y entonces, ¿cómo es que vamos a hablar de la providencia si no aparece? Bueno, aunque no aparezca la palabra como tal, el concepto sí está presente en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ya? Y la providencia de Dios es una realidad que cada hijo de Dios, cada cristiano, ¿verdad?, vivimos nosotros todos los días, nos demos cuenta o no, estemos conscientes o no, pero la providencia de Dios está con nosotros, está a nuestro favor todos los días, en cada instante, en cada circunstancia, en cada momento. Ahora, para comprender un poquito mejor, vamos a explicar a ver qué es la providencia, ¿no? Porque no nos vamos a quedar así como en aire. Suena bonita la palabra, pero no sabemos qué significa, ¿no? Ok, les voy a dar dos significados. Uno, el significado del diccionario, y luego el significado que encontramos a través de los escritos de la Biblia, ¿no? El concepto bíblico. Ya le digo, la palabra no aparece, pero el concepto sí está, ¿ok? Entonces, a ver, el diccionario, leo textualmente, el diccionario define la providencia como disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Ahí está, ¿no? Disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Yo no sé si usted logra comprender eso, pero como que sí nos da una idea, pero no es tan clara para nosotros en cuanto a los términos bíblicos, ¿no? No obstante, sí, dices, una disposición anticipada, o sea, es prevenir algo que va a acontecer, pero que a la vez nos va a ayudar a alcanzar algo también. Bueno, medio enredado, ¿no? Ya, pero a ver, con esta otro concepto, se los voy a decir, a ver, en el sentido bíblico. ¿Cuál es el sentido bíblico de la providencia? Voy a tomar prestado, porque me parece muy bueno, ¿verdad?, el concepto que escribe el pastor John MacArthur. Me parece muy bueno, así que le voy a tomar de él, ¿verdad? Él dice que la providencia de Dios es su soberano control y el ordenamiento de las circunstancias naturales a fin de lograr su voluntad. Lo digo otra vez. La providencia de Dios es su soberano control y el ordenamiento de las circunstancias naturales a fin de lograr su voluntad. En otras palabras, más sencillo, diríamos que es la intervención de Dios en todas las situaciones de la vida diaria. ¿Con qué? Con el fin de que nosotros, con el fin de que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. O sea, la intervención sobrenatural, la intervención oportuna de Dios en los asuntos de la vida diaria, cualquier asunto, ¿no?, con el fin de que su propósito, su plan, ¿sí?, se cumpla en nuestra vida, ¿ya? Y Él interviene en la vida natural de manera sobrenatural. Les voy a dar un ejemplo. Ayer nos contaba una hermana, ella estaba tratando de hacer unas compras, las compras del mercado, del supermercado, ¿verdad? Y estaba calculando cuánto tenía de economía, a ver si le alcanzaba para comprar, porque eso es lo que uno hace, ¿no? ¿Cuánto me alcanza, no? Para una canasta, media canasta, un carrito, un cuarto de carrito, qué sé yo. Entonces ella estaba calculando, dice, a ver, me alcanza para tanto, y se va y dice, bueno, voy a comprar, algo me alcanza. Y se va al supermercado. Entonces está escogiendo de aquí un poco de todo, calculando, como hacen las mujercitas, ¿no? Siempre están ahí mirando los precios y las calidades y hasta dónde le da la economía. Y haciendo todo eso, ya al final dice, ya creo que ya estoy ya. Pero había algo que le gustaba, algo como un gustito que quería darse, pero dice, no sé si me va a alcanzar, no me va a alcanzar, me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Y en eso dice, bueno, yo creo que sí me va a alcanzar.
Así que agarra ese gustito que tenía y lo añade. Y lo pone en el carrito, y cuando va con el carrito ya a la caja, ¿no?, para pagar, resulta que están haciendo la cuenta, toda la señorita pasa todos los productos, y cuando ya era el momento de pagar, justo que ella va a pagar, alguien viene, se aparece, alguien que le conocía, ¿verdad? Y le dicen, no, y esa persona que vino sacó la tarjeta así y la metió de una vez en el donde se paga, pues, ¿no? Y ahí dijo, ya está. ¿Y qué fue eso? Que ella estaba preocupada porque o come o tenía otros gastos que hacer, ¿no? Obviamente primero la comida, porque si no, ya no se puede hacer más nada, ¿no? Y resulta que Dios ya tenía todo previsto, tenía todo ya planeado, ¿verdad? Y fue un asunto que se encontraron, como se dice, accidentalmente, circunstancialmente, ¿no? Una coincidencia, ¿no? Sin embargo, para Dios siempre decimos, no hay coincidencias. No hay circunstancias, ¿verdad?, que ocurren, bueno, de pronto, sí, de pronto un día de suerte. No existe eso, ¿no? Para Dios no es así. O sea, Dios tiene todo perfectamente planeado. Es más, esta hermana dice que esa mañana ni siquiera quería levantarse, no quería salir, no quería hacer compras, porque consideraba como que ya era un día para descansar, pero sin embargo se dio el ánimo de decir, bueno, me voy a levantar, y coincidió que justo en la hora que llega, y en la hora que compra, y cuando está justo para poner el pago, ahí aparece la persona y se hace cargo de pagar todo. Hasta el gustito que tenía, se hizo cargo. Eso es una acción providencial de Dios. Algo que nosotros no planeamos, algo que no esperamos, algo que no sabemos que va a ocurrir, pero que sin embargo Dios está presente en cada momento, en cada acto, en cada situación de nuestra vida. Amén. Ya, ese es nuestro Dios. Él sabe todo. Él sabe todo lo que nos pasa, todo lo que necesitamos, sabe nuestros deseos, nuestros gustos. Yo les he contado, ¿no?, cuando estando en misión, un gusto que yo tenía de muchacho, de chiquillo, ¿verdad?, era comer galletas ¿con qué? Con chocolate. Ya sabes, galleta con chocolate. No sé de dónde me salió eso, pero combinar la galleta con el chocolate. Un poquito de galleta, un poquito de chocolate. Y estando en el campo, ¿no?, en el campo misionero, dice, en un campo lejísimos, hace años, hace bastantes kilos atrás, hace bastantes años atrás. Entonces, estaba así, y yo con las ganas de comer, ya tenía como 3 meses que estaba sin nada, ¿no? Y Dios se hizo cargo. Mire cómo dice el salmista, que ni aún ha salido la palabra de nuestra lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe todo de ti, sabe todo. Ni siquiera tu mamá te conoce tanto como Dios, en serio, ¿no? Porque Él te hizo, Él te formó, dice la Biblia, ¿eh? Y entonces, y Dios se encargó un día caminando, así, estoy repitiendo la historia porque algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Estoy caminando por ahí en una calle y se me ocurre pensar, ¿qué tal si entro a esta agencia de transporte? ¿Qué tal si justo ahí me han mandado una encomienda? Pero así caminando, porque sí, escogí caminar por una calle cualquiera, y justo en esa calle había una agencia de buses, de transporte, ¿no? Y una idea loca de decir, ¿qué tal? Me voy a hacer la idea como que alguien me ha mandado algo. Y entro a preguntar sin saber, ¿no? O sea, ese tiempo no había WhatsApp, no había, las cartas llegaban en 3 meses si es que llegaban, y eso era complicado antes, ¿no? ¿Ya? Y entonces yo entro y pido el librito ese que en donde está, ¿no? Aparece el nombre del que envía la encomienda y todo, y comienzo a buscar como diciendo, voy a encontrar mi nombre así, de chistoso como se dice. Y resulta que estaba mi nombre. Y resulta que me habían enviado una encomienda. Y cuando yo, ¿qué? Y gracias a Dios había llevado mi DNI, ¿no? Ese tiempo no se llamaba DNI. Ya da vergüenza decir ya cómo se llama. La libreta electoral. Y entonces, imagínense, y yo pido, y cuando tenga esa cajita, yo no sabía que había adentro, ¿no? Pero mi corazón latía fuertemente, ¿no? Y cuando voy a llegar a mi habitación, era eso, galletas y chocolates. ¿Quién sabía de eso? ¿Quién se encargó? ¿Y cómo es que llegaron a enviarme eso sabiendo que ni siquiera me habían avisado? Ni siquiera yo me iba a enterar, ¿no? Pero Dios sabía. ¿Quién puso en mi corazón eso? Entra ahí, aunque sea por chistoso, entra ahí. O sea, ¿quién puso? Dios. Esa es la providencia de Dios, ¿ya? Que tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver acá
¿verdad? En este pasaje de Hechos, capítulo 23, vamos a ver cómo la providencia de Dios se manifiesta, por lo menos aquí yo veo en 4 formas distintas, ¿ya? Hoy veremos una o 2 de ellas nada más, ¿ya? Pero vamos a ver, la primera parte sería del versículo 1 hasta el 10, ¿no? Y en ese pasaje, digamos, del versículo 1 hasta el 10, capítulo 23 de Hechos, vamos a ver la providencia de Dios ante lo que yo llamo los escenarios injustos, o sea, las situaciones injustas que acontecen en nuestra vida. ¿Alguna vez han cometido injusticia contra usted? ¿Alguna vez han sido injustos con usted? ¿Sí? ¿Ha experimentado el sabor de la injusticia? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿no? En algún momento, ¿no? Ya no hay que ser mayor, no hay que salir a la calle, hasta en casa puede suceder, ¿no? En el trabajo, en familia, entre compañeros, entre vecinos, bueno, tantas situaciones que pueden hacer. Yendo al pasaje mismo, encontramos aquí al apóstol Pablo donde estaba frente al concilio judío, ¿no? ¿Qué era el concilio? Era lo que ustedes han escuchado la palabra Sanedrín, el Sanedrín. Ya, es lo mismo, el concilio, el Sanedrín es la palabra en griega, ¿no? Es la misma palabra. Era como una asamblea de los oficiales, ¿verdad? Que estaban compuestos por ancianos, por escribas, por la gente de autoridad entre los judíos, y lo tenían ahí a Pablo acusándolo de algo que él no había cometido, de haber quebrantado la ley de Dios, cuando él más bien era muy cuidadoso de observar, de cumplir con la ley de Dios. Lo que pasa es que ellos tenían envidia, tenían celos, ¿verdad? Porque Pablo, que antes había estado con ellos, y muy posiblemente, recuerden que este concilio estaba compuesto por judíos, los judíos que odiaban a los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Aquellos que se habían convertido del judaísmo, ¿verdad?, hacia el señorío de Cristo, que habían confesado con su boca ahora que Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, y estos judíos, ¿verdad?, que no creían en Jesucristo como el Mesías, entonces estaban celosos de eso, y creo yo que muchos de los que estaban ahí sentados ahora acusándole habían sido los que antes, Pablo mismo, cuando antes se llamaba Saulo, trabajó con ellos, se acompañó con ellos, ¿verdad? Y obtuvo cartas de ellos también para perseguir a los cristianos, ¿no? Este Saulo que antes perseguía, ahora estaba sentado ahora en el banquillo de los acusados en el Sanedrín o en el concilio judío. Y lo que le acusaban para, digamos, la sentencia que querían ponerle no era algo tan sencillo. O sea, prácticamente consideraban que lo que él había hecho era digno de merecer la pena de muerte. Entonces imagínense usted, ¿no?, que le digan a usted que lo que usted ha hecho es a la cámara de gas, ¿no?, a la horca, ¿no?, o al apedreamiento, lo que sea. O sea, no era tan fácil, ¿no?, tan sencillo. ¿Cuál era la falta que cometió Pablo, el apóstol? ¿Cuál era la falta? ¿Qué falta cometió? Si revisamos el capítulo ahí y la historia que está circundante, vamos a encontrar, ¿no?, ¿qué falta había cometido el apóstol Pablo? En realidad, ninguna, ¿verdad? O sea, su único delito fue cumplir con la misión que el Señor Jesús le había dado de ser testigo, ¿no?, de predicar el evangelio, ¿sí? ¿Ya? De llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ese fue su único delito, ¿no?, porque pecado no se puede llamar, ¿no? ¿Ya? Predicar su palabra, anunciar el evangelio. Entonces, miren por favor conmigo el versículo 1. Pablo inicia su defensa con la confianza de saber que él transcurría su vida delante de Dios con una buena conciencia, así dice, ¿no? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy, ¿ya? Y cuando Pablo dice estas palabras, y dice que mirando fijamente quiere decir que estaba confiado, estaba sereno, estaba tranquilo, ¿no? O sea, no estaba temblando, no estaba amedrentado, no estaba asustado, no se dejó intimidar, él estaba tranquilo, por eso dice, miró fijamente, ¿no? Quiere decir que tenía confianza tanto en Dios como también en su conducta, ¿no?, delante de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo dice que él había conducido su vida con buena conciencia delante de Dios, no significa que nunca había fallado, no significa que nunca había cometido errores,
No significa eso, ¿no? Porque no hay nadie que pueda decir que haya sido justo en el perfecto sentido de la palabra. La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Que todos hemos pecado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que él se había esforzado en su vida, precisamente en llevar una vida que sea agradable, sea aprobada por Dios, ¿ya? Entonces, eso es. Entonces, él habla de una conciencia, y me gustaría hablarles un poquito acerca de eso, ¿no? Él habla de la conciencia, dice yo con toda buena conciencia. A ver, diga, conciencia. ¿Cuántos tienen conciencia? Pues, algunos no tienen, son inconscientes. ¿No? Es como que alguien diga, ¿cuántos tienen alma? Y si no dicen amén, entonces son desalmados. No, pues, ¿no? Ya. ¿Qué es la conciencia? Yo lo defino de esta manera, ¿no? La conciencia para mí es la capacidad moral para juzgar las acciones, especialmente en el plano personal, porque se habla de conciencia especialmente dentro de uno, ¿no? En el plano personal. ¿Ya? Es la capacidad moral para juzgar las acciones como buenas o malas. Entonces uno internamente dice, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Es decir, si yo me llevo esa bolsa sin que nadie se dé cuenta, ok, ya nadie se dio cuenta, nadie me miró, no me grabaron, justo ahí falló la grabación, ¿verdad? Entonces me lo llevé, qué bueno que soy. Pero dentro de mí, mi conciencia me va a decir, lo que hiciste está mal, ¿no? Es pecado, es hurto, eso no agrada a Dios, y aunque hayas engañado a los hombres, a Dios no lo puedes engañar. Entonces la conciencia sirve para juzgarnos internamente, ¿verdad? Nuestras acciones, si son buenas, son malas, si son justas, son injustas, son aprobadas o son desaprobadas por Dios. ¿Sí? ¿Me hago comprender? Ya. Entonces, no obstante, la conciencia no es la voz de Dios. La conciencia que tenemos no reemplaza el juicio de Dios, porque inclusive nuestra conciencia puede llevarnos a una conclusión, a un juicio equivocado. ¿Sí? Recuerden que este mismo Pablo, por causa de su propia conciencia, perseguía antes a los cristianos. Según su conciencia, él obligaba a los cristianos a blasfemar. Dice que los arrastraba, los jalaba de los pelos, les daba de látigo, los golpeaba, les hablaba con injurias y todo, ¿no? Según su conciencia, porque él creía que eso que estaba haciendo era aprobado delante de Dios. Entonces, por eso hay que la conciencia, una conciencia que no ha sido convertida, digamos así, una conciencia que no ha sido permeada, no ha sido influenciada por la palabra de Dios, es una conciencia peligrosa, porque puede juzgar las cosas según su propio criterio, según lo que considera que es bueno. Por eso el ateo que dice no hay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el ateo dice que no hay Dios? Porque no le conviene que exista Dios, porque si hay Dios, entonces existe un juicio, y el juicio es sobre sus pecados, sobre todas las cosas malas que ha cometido, ¿correcto? Entonces cuando dice no hay Dios, es como decir, me libro pues del juicio, me libro de la condenación, me libro, ¿no? Porque no, entonces trata de adormecer su conciencia, pero no se puede de todas maneras, ¿eh? Pero por lo tanto su vida, la vida de esta persona va a ser una vida moral. Normalmente los ateos tienen eso, tienen pecados escondidos, que delante de la gente pueden aparecer como buenos señores, buenas personas, ¿verdad? Muy benévolos, lo que sea, ¿no? Pero dentro, normalmente, por lo menos de lo que yo conozco, la gran mayoría de ateos son personas que guardan algún pecado escondido que no quieren que nadie sepa, y menos que sea juzgado por Dios. Ese es el problema, ¿ve? Entonces, ahora bien, por eso decimos, para tener una buena conciencia, esta conciencia debe estar íntimamente unida al conocimiento y a la revelación de Dios, para tener una buena conciencia. Usted quiere tener una buena conciencia, su buena conciencia debe estar influenciada, debe tener conocimiento de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Amén. ¿Ya? Entonces, porque esta palabra nos va a decir lo que Dios determina acerca de nuestras acciones, ¿no? A través de la palabra de Dios que conocemos si algo está bien o está mal. Les conté de una hermana empresaria, esto fue en otra iglesia, ¿no? Esta hermana, ella en el mundo, pues antes de conocer a Cristo, antes de convertirse al Señor Jesús, ella como empresaria practicaba
lo que se llama, aquí, ¿cómo se llama esto? Cuando se da un dinero a una autoridad para que haga o no haga algo que es correcto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Comúnmente se llama coima, ¿verdad? Mordida, le dicen en otros países, ¿no? Soborno, ¿ya? Entonces, en la Biblia tiene otro nombre, ¿no? A ver si me ayudas ya me olvidé esa palabra en la Biblia. Cohecho, gracias Liz. En la Biblia es la palabra cohecho. Y su pastor de esta hermana, que era nueva en la iglesia, un día predicó acerca del cohecho, que el cohecho, ¿verdad?, es pecado delante de Dios. Cohecho, ¿qué es el cohecho? Hasta que el pastor le explicó que era el cohecho, que es la coima, es el soborno, es la mordida, ¿verdad? Es pagar a una autoridad para que agilice, para que haga su trabajo que ya le están pagando, ¿no? ¿Verdad? Para que le aligere, lo acomode, para sacar alguna ventaja, ¿no? O para que no le pongan una multa, una penalidad. Entonces, eso es el cohecho, el soborno, la mordida. Entonces, cuando ella escuchó eso, dijo, ¡ah! Entonces yo estoy pecando, dijo, sí, y fue donde su pastor dijo, pastor, ya a partir de ahora no voy a volver a hacer eso. Porque ella lo que hacía, como era empresaria, hacía contratos con el Estado, ¿ya?, con la municipalidad, que es parte del Estado, y para conseguir esos contratos que hacía ella, sobornaba. ¿Y por qué? Porque todos lo hacen, si no, no consiguen trabajo, ¿no? Si no, no consiguen contrato. Como todos lo hacían, ella pensaba que estaba bien, hasta el día que, por la palabra de Dios, tuvo conocimiento, entonces se dio cuenta de que eso no era aprobado delante de Dios. Antes de eso, en su conciencia, que no conocía de Dios, pensaba que estaba bien. ¿Por qué? Porque todos lo hacían. ¿Ve la trampa? ¿Ve la trampa del enemigo? Cuando alguien te dice, pero si todos lo hacen, ¿no? Eso es lo que un policía me dijo, no, varios policías me han dicho, cuando me detienen, dice, y yo le digo, mire, yo no doy, ¿cómo se llama? ¿No? Coima, todo eso, ¿no? Yo digo, no doy, por si acaso no me pida porque yo no doy. Además yo predico contra eso. Y uno se enojado me dijo, ¿y por qué pues si todos lo hacen? Molesto, ¿no? O sea, para él en su conciencia es algo normal. Y normal significa que está bien en su conciencia, ¿no? Conciencia corrompida. ¿Ve? ¿Me hago comprender? ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, les voy a decir, ya, la Biblia habla de varios tipos de conciencia en sentido negativo, por lo menos encontramos 5, por lo menos yo tengo aquí anotado 5 tipos de conciencia en sentido negativo. A ver, vamos a leer, ¿ya? La conciencia débil, 1 Corintios 8, 7 al 10, a ver, se los leo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces la conciencia se puede contaminar y cuando se contamina se debilita. Por eso cuidado con lo que oye, cuidado con quien conversa, cuidado lo que usted ve, ¿no? En todo, lo que lee, lo que visualiza, ya sea una película, en lo que sea, ¿no? Me acuerdo una vez fuimos a una película para niños. Fuimos con nuestras hijas cuando eran niñas, las 3, ¿no? Y Shannon, no sé si todavía era bebé, creo, pero por lo menos Joana y yo ya eran niñas y pagamos por la entrada para ver la película, una película familiar en un cine, ¿verdad? Y entramos, hermanos, no habían pasado 5 minutos desde que comenzó la película, no llegamos ni a 8 minutos. Y comenzamos a ver algunas cosas extrañas. No eran cosas sensuales en ese sentido inmoral, pero habían cosas que no eran correctas para un público de familia, menos aún para niños, ¿no? Y claro, lo que habíamos pagado no era poco y somos 5 personas. 5 personas y tú comienzas a decir 5 por tanto, wow, y para nada, no. Entonces no lo pensamos 2 veces, dije levántense y salimos. ¿Por qué? Porque si no se contamina nuestra mente, se contamina la conciencia y viene a debilitarse. Por eso aquí la Biblia habla de una conciencia débil. Cuando tú dejas que algunas cosas que no son honestas, que no son lícitas, que son inmorales, que son impuras, que son injustas, y tú las dejas, lo dejas, y oyes y participas y no dices nada, y no haces nada para salir de ese ambiente, entonces lo que va a suceder es que se te va a contaminar la conciencia. ¿Me va a comprender? Digan un amén. ¿Ya? Muy bien. Sí, el versículo 10 también dice, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil. ¿Ve? Entonces habla de una conciencia débil. Hay otro tipo de conciencia que es la conciencia herida. 1 Corintios, versículo 12, dice, 8:12. De esta manera, pues,
pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, hiriendo, ¿qué cosa? Su conciencia. Y una conciencia que ya está débil. Entonces la conciencia también, además de ser contaminada, también puede ser herida. ¿Ya? Entonces aquí nos habla de una conciencia herida. A ver, diga, conciencia herida. Entonces, por supuesto, ¿no? Cuando un cuerpo, un organismo se debilita, cualquier mal, cualquier infección, cualquier enfermedad le puede dar y le puede causar una herida que hasta le puede llevar a la muerte. ¿Ve? Entonces, en la parte de la conciencia también. Ahora, otro tipo de conciencia es la conciencia corrompida. Tito 1:15, perdón. La conciencia corrompida. ¿Cómo será eso, no? Uno es contaminada, otro es débil, pero aquí ya habla de una conciencia corrompida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, ¿cómo están? Están corrompidas. Su mente y su conciencia. Y separa lo que es la mente de lo que es la conciencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será una conciencia corrompida? Imagínense una fruta que está un poco dañada, un poco corrompida, un poco nomás, ¿verdad? Y si usted no la separa, inmediatamente del canasto de frutas, ¿qué va a pasar? Primero va a avanzar, ese poquito que está corrompido va a avanzar y va a cubrir completamente toda la fruta. Y una vez que hace eso, ¿qué pasa? Contagia, ¿no? Contamina a los demás, ¿sí? Entonces, eso es. O sea, una conciencia corrompida es diferente a una débil o contaminada, donde es una parte, ¿no? O sea, hay parte buena, hay parte contaminada, hay parte fuerte, hay parte débil, pero ya una conciencia corrompida es cuando ya ha cedido completamente, ¿no? Completamente a lo que es, o sea, es decir, ya no te importa, ya no sientes, no te sientes mal, ¿verdad? Por algo que sabes que no debes hacer, que no debes participar, que no debes decir, que no debes de ver. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, una conciencia corrompida. Por eso los corruptos que se hablan, ¿no? En la política, en la administración y todo. O sea, ¿cómo uno dice, cómo pueden robar tanto, como si nada, ¿no? Y que no les importe que, o sea, un general del ejército que los soldados fueron enviados a pelear por el Perú, ¿no? A trabajar por el Perú y a pelear, y se les daba una cantidad de dinero para las raciones de alimentos, y al general, en vez de darles un buen alimento a los que estaban peleando, ¿qué hacía? Se quedaba con el dinero y les mandaba cualquier cosa. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es porque ya tiene una conciencia corrompida, que no le importa. Ya no dejan de sentir, ¿no? Compasión, dejan de sentirse mal y todo, ¿no? Ustedes han oído que en algunos lugares, en la vida militar, dice que les enseñan a no tener piedad, a perder los sentimientos, como les dan que tienen que matar con sus manos un animal. ¿Han oído de eso? Yo sí he oído personalmente de las personas que han hecho eso. ¿No? Y tiene que matarlo, dice, lo mata con tus manos, con tus puños, pero nada más con manos, nada de cuchillo, nada, solo con las manos. Imagínense agarrar un animal, matarlo, golpearlo hasta matarlo. O sea, ¿y cuál es el propósito? Son personas que van a hacer un trabajo, ¿verdad? Bueno, eso sí no lo puedo decir aquí en público, ¿no? Ya, pero que son escogidos para hacer cierto tipo de trabajos donde tienen que perder necesariamente ese sentimiento, ese sentido de la conciencia que nos ayuda a juzgar lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Lo que está bien y lo que no está bien. Entonces pierden eso. Es increíble, ¿no? ¿Por qué los sicarios matan como si nada? ¿Qué dicen los sicarios? Solamente se siente el primer día, la primera vez. Después de eso pierden, ¿no? Aunque la culpa no la pueden ocultar, pero la conciencia ya está hecho. Entonces, ¿es importante la conciencia o no? O sea, ¿es importante tener una conciencia sana, limpia, buena? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Ya, otro. La conciencia mala, Hebreos 10:22. La conciencia mala, dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué?
¿De qué? De mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces habla de mala conciencia. Voy a continuar el siguiente. 1 Timoteo 4:2 nos habla de una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿A qué significa algo que está cauterizado? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe? Una herida cauterizada es pierde la sensibilidad, exactamente, sí, ya no, o sea que es como que pierde todos lo que Dios ha creado aquí, que hace que nosotros tengamos las sensaciones, lo que se llama sentir, ¿no? Dolor, ¿ya? Sentir. Entonces, dice que había un niño que eso también produce el mal de Hansen, ¿no? ¿Saben qué es el mal de Hansen? ¿Han oído el mal de Hansen? Sí, yo estoy seguro que sí, sino que es más conocido con otra palabra, de 5 letras. Empieza con le y termina en pra. La lepra, ese es el mal de Hansen, ¿no saben? Ya, el mal de Hansen es la lepra. Dice que había un niño que tenía lepra y había una cerradura que no abría, eso que se hace que uno con fuerza, nadie la podía abrir. Y el niño dice que fue y la agarró y la abrió. Pero hizo una fuerza tal que se desangró la mano por hacer eso. Y entonces hasta los adultos que no podían abrir, le dijeron, ¿cómo tú lo hiciste? Dice, es que él ya había perdido la capacidad de, ¿cómo se llama esto? La sensibilidad, ¿no? Y eso es lo que pasa también con una conciencia. Esto es físico, pero una conciencia cauterizada no es físico, es adentro de nosotros. Está en el área del espíritu. Entonces, cuando uno pierde esa capacidad de sentir, ¿no? Sentir espiritualmente, ya eso es lo peor. O sea, eso ya es lo último, el último nivel ya. La peor degradación de una conciencia débil, herida, corrompida, mala, el último nivel es la conciencia cauterizada, donde ya no sientes absolutamente nada, ¿no? Completamente. O sea, le importa un pepino hacer lo que hace. No le importa a Dios, le vale nada, ¿no? Absolutamente ni Dios, ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni amigos, ni qué dirán, o sea, desvergonzado completamente, totalmente. Una hermana estaba pasando por una calle conocida, acá una calle pública, y encuentra a una compañera de estudios de secundaria, de promoción. ¿Qué estaba haciendo la compañera? Ofreciendo su cuerpo, ¿verdad? En público, así, o sea, ya saben a qué se dedicaba, ¿no? ¿Ya? Y ella lo mira y se sorprende porque es una compañera de promoción y dice, ¿cómo tú aquí? ¿Cómo es posible? Y ya la muchacha parece que ya tenía años, ya experiencia en eso, y que le dijo, normal, normal. De algo se tiene que vivir, normal. Díganme ustedes, ¿normal? ¿Para ustedes es normal eso? Por supuesto que no, para mí tampoco, ¿no? Para nadie es normal, ¿no? Menos para Dios. Pero una persona que ya tiene la conciencia cauterizada dice, no. O sea, se autojustifica y llega a creerse que realmente no afecta en nada, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Entonces, eso es. Ahora, también hay otros tipos de conciencia que son aprobados por Dios. Aquí hemos visto las conciencias en el sentido negativo, 5 tipos de conciencia. ¿Se acuerdan? Débil, herida, hasta ahí llegamos. ¿Ah? Débil, herida, mala, corrompida y cauterizada. Ahora veamos un poquito la conciencia, o tipos de conciencia que son aprobadas por Dios. 1 Timoteo 5:19. Perdón, estoy mirando yo equivocado. 1 Timoteo 1:5 y luego el versículo 19. A ver, esta es una conciencia buena o una buena conciencia. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces nos habla de una buena conciencia. O sea, hay mala conciencia, que leímos hace un momento, pero también hay una conciencia buena conciencia. También está en Hebreos 13:18 y 1 Pedro 3:16 y 21. Vamos a otro. Hechos 24:16 habla de otro tipo de conciencia. A ver, una conciencia sin ofensa. Hechos 24:16. A ver, dice acá,
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Mm? Una conciencia, ¿cómo? Sin ofensa, ¿no? O sea, que no tenga que ser señalado, que no tenga que decir, por esto yo ofendo o me siento ofendido, ¿no? Ya. Hay otro tipo de conciencia que es una conciencia clara o una clara conciencia. 1 Timoteo 3:9. Vamos a ver. 1 Timoteo 3:9. Dice, ¿está ahí? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Ya? Hermanos, ¿cómo podemos saber si nuestra conciencia está limpia? Podemos saber si nuestra ropa está limpia. Podemos saber si nuestro cuerpo está limpio, ¿no? ¿Ya? Porque es visible, pero la conciencia, ¿cómo sabemos si está limpia? ¿Cómo sabemos? Mire su ropa y todos están bonitos, todos están planchaditos, todos están bien peinaditos, bien bañaditos, ¿está bien? ¿No? Pero por fuera nos podemos ver y podemos saber, pero por dentro. Porque la conciencia no es hacia afuera, ¿no? Está dentro. ¿Cómo saber si alguien tiene o si nosotros mismos tenemos una conciencia limpia? ¿Cómo es algo cuando está limpio? Está limpio. ¿Cómo es algo cuando está limpio? Pues mirando del lado opuesto significa que no está manchado, ¿no? Significa que no tiene manchas, no tiene, no tiene manchas, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero también no solamente habla de no tener manchas, sino habla de tener, digamos, es decir, saber que los principios que norman nuestra vida son principios puros, son principios sanos, son principios justos. En otras palabras, está nuestra vida, nuestra conciencia está permeada, está influenciada por la palabra de Dios, que nos revela la voluntad de Dios. Es decir, si yo digo que tengo una conciencia limpia, significa que debo mirar también con ojos limpios a cada persona, que mis acciones van a ser limpias, mis pensamientos van a ser limpios, mis palabras van a ser limpias. Es decir, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Porque lo limpio se transmite, pues. Así como lo sucio contamina, lo corrompido contamina, lo limpio, ¿verdad?, se transmite. Va a ser visible por fuera, cómo miramos, cómo hablamos, ¿sí?, cómo nos movemos limpiamente, ¿no? O sea, hasta cómo jugamos limpiamente. Gracias por el amén. ¿Ya? Sí, o sea, sin trampas, ¿no? Sin juego sucio. Ya, eso. Entonces, también 2 Timoteo 1:3. Ahora, uno más, eso es una clara conciencia, ¿no? Con limpia conciencia, ya. Y Hebreos 9:14. Vamos a ver Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo podemos tener una limpia conciencia? Si se ha contaminado, si se ha corrompido, si está mala, si está herida, si está, ¿cuál era la primera? Débil. ¿Cómo podemos tener? Según este versículo, es únicamente posible mediante el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, si confesamos, y esa es la condición, si confesamos, que significa no solo reconocer el pecado, sino también arrepentirse, decidir tajantemente dejar de hacer o seguir cometiendo ese pecado, o cualquier pecado. Entonces, eso es lo que significa si confesamos. No solamente decir, Señor, hice lo malo, y luego sigo haciéndolo. O sea, yo no puedo decir, Señor, yo robé, yo adulteré, yo mentí, yo fui orgulloso. O sea, le puedo decir eso, ya confesé y me voy tranquilo y contento, ¿no? 20 Ave Marías, 15 Padre Nuestros, o sea, y ya estoy. No, para Dios no funciona así. No basta con decirlo, sino que implica la idea de arrepentimiento, de abandono de ese pecado, ¿sí? Entonces, ahí es donde funciona, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, ¿no?, de toda maldad. Nos limpia. Entonces, cuando nos limpia, entonces nuestra conciencia también queda limpia. ¿Estamos?
¿Ya? Entonces viene a través del arrepentimiento, ¿no? Por los pecados perdonados. Ok, por eso, hermanos, los hijos de Dios, hijas de Dios, debemos proteger nuestra conciencia. A ver, diga, conciencia, dígalo fuerte. Ya. ¿Y cómo protegemos nuestra conciencia? Estableciendo los principios, las verdades, ¿no? Las virtudes que están aquí en esta palabra. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla y tenemos que practicarla. ¿Sí? Así entonces mantenemos una limpia conciencia que sea aceptable delante de Dios. Amén. Ok, entonces volviendo, ¿verdad?, al momento en que está el apóstol Pablo, ya está frente al Sanedrín, frente al concilio, frente a las autoridades judías, y a pesar de que a él no se le podía acusar, ¿no?, de algo que él haya quebrantado ante la ley, sin embargo, miren lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él, ordenó entonces. ¿Cuándo es ese entonces? Porque entonces significa un acto seguido, a continuación, inmediatamente. ¿Cuándo es que el sumo sacerdote ordena que le golpeasen en la boca? Cuando Pablo dijo que yo delante de Dios me he mantenido con buena conciencia, hasta el día de hoy. O sea, no le gustó. Le molestó, le ofendió al sumo sacerdote que Pablo dijera esto. ¿Y saben por qué? Yo les voy a contar un poquito, porque yo he investigado acerca de este hombre, de este señor, ¿no? Este Ananías no es el mismo que estaba cuando el Señor Jesús fue juzgado, ¿no? Ese fue el sumo sacerdote Anás, este es otro sumo sacerdote más adelante. Se cree que él comenzó su jefatura, digamos, su sumo sacerdocio por el año 47 más o menos después de Cristo. ¿Ya? Este Ananías, ahí está, ¿ve?, fue un judío que ejerció una autoridad por unos 11 a 12 años. ¿Por qué fue conocido? Por su extrema crueldad y por ser un corrupto. Así es. Era el sumo sacerdote. Es como decir, si lo trasladamos al cristianismo, es como decir que era el jefe de pastores, como un obispo, como una persona en autoridad sobre muchos pastores o sobre todos los pastores. Este era el jefe de todos los sacerdotes, por eso se llama el sumo sacerdote. Y se esperaba de él que más bien fuera el modelo ejemplar, ¿verdad? ¿De qué? De conducta, de justicia, de sanidad, perdón, de santidad, de cumplimiento de la ley, etcétera, ¿no? De bondad también. Sin embargo, ¿por qué era conocido? No era conocido por lo bueno, era conocido porque era extremadamente cruel y porque era corrupto. Según la historia, y esto no es historia que inventamos nosotros, sino que está escrita por un judío, no por los cristianos, sino un historiador judío llamado Flavio Josefo, dice él en sus escritos, ¿verdad? Él dice que, ahí está, ¿eh?, que este Ananías tomaba indebidamente el dinero que correspondía a los sacerdotes, que era el diezmo que se daba para el sostenimiento de los sacerdotes, que vienen a ser los ministros de Dios, ¿verdad? Y cuando alguien se resistía, alguien no permitía, alguien no quería que le quitaran lo que le correspondía, que los mandaba a golpear. O sea, así de perverso, así de malo, así de cruel, así de injusto era este hombre. Por eso es que no llama la atención que cuando Pablo dice, ¿verdad?, yo me he conducido con limpia conciencia, con buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy, a él le molesta, ¿no? Y por eso ustedes no se sorprendan, hermanos, que cuando usted anda rectamente, anda en justicia, anda en verdad, anda haciendo lo bueno, lo lícito, lo que corresponde como hijo de Dios, no se sorprenda que haya gente que sin motivo, ¿verdad?, aparente, sin motivo entendible, se levante contra usted, se molesten contra usted, lo persigan a usted, ¿no? Hasta lo calumnien a usted. De hecho, Pablo estaba por calumnias, ¿no? Estaba siendo juzgado y estaba a riesgo de muerte por causa de eso, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, este Ananías, cuando yo fui a buscar la palabra, cuando dice, mandó a golpearle, ¿no? ¿Le mandó a golpear en dónde? En la boca. Entonces, cuando uno lo lee en español, da la idea como que eso fue como una bofetada, ¿no? Una cachetada así, no fue así. No fue así. Por eso a mí me gusta ir siempre al original, ¿no? Al idioma original. Porque la palabra que se usa acá es la palabra tupto, que significa aporrear. ¿Qué significa aporrear? Sí, pero pegar es como, imagínense al policía. El policía tiene, ¿cómo se llama esto que llevan acá? Una vara de goma, ¿no? Ya, eso es exactamente lo que ellos hicieron.
O sea, la palabra significa así, se lo digo literalmente lo que significa: aporrear con un palo con golpes repetidos, castigar, golpear, herir. O sea, ¿qué le mandó a hacer a Ananías? Que le agarraran y le dieran en la boca, o sea, le destrozaran la boca. O sea, eso no fue una bofetada, eso fue que le dieron de palos, de golpes, hasta romperle la boca, ¿no? Hasta hacerlo sangrar. Ahora dígame, ¿eso duele o no duele? Quizás le hayan roto algunos dientes, porque esa gente no le iba a dar con cuidadita. A ver, cuidado, Pablo, ponte algo ahí para que no te duela, no, o sea, le dieron con todo. Y aquí repetidamente. Entonces, cuando lo leemos en español parece que fuera solo una bofetada. No, fue con crueldad, ¿no? Lo golpearon, lo aporrearon. O sea, esto fue un abuso contra su integridad. Por eso que ahora sí comprendemos por qué Pablo respondió con tanta indignación, ¿no? Pablo dice en versículo 5, ¿cómo responde el apóstol Pablo? Dice versículo 3, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, tú estás ahí sentado como si fueras un juez, ¿no? Y que debes hacer justicia, y sin embargo, en vez de respetar la justicia, más bien quebranta la justicia, quebranta la ley de Dios, ¿verdad? La ley justa de Dios, y me mandas a golpear, pero en ese sentido, ¿no? O sea, repetidamente hasta romperle la boca, ¿no? Imagínense a Pablo sangrando, chorreando de sangre, ¿sí? Y tratando de defenderse así, ¿ya? Y sin embargo, más bien, en vez de que la gente se apiadara, los judíos que estaban viendo, en vez de apiadarse, ¿qué dijeron? ¿Cómo? ¿Así injurias al sumo sacerdote? Y aquí hay una verdad que tenemos que comprender, hermano, algo que no va a ser muy, digamos, muy complaciente, no algo que tal vez no le va a agradar mucho, sin embargo es una verdad que está aquí, ¿ya? ¿Qué es? Cuando Pablo dice en el versículo 5, Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Dónde estaba eso? En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la ley, el Pentateuco, ¿no? En Éxodo 22:28 dice eso. Ahora bien, ¿qué es lo que les quiero decir acá? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos reaccionar cuando se cometen injusticias contra nosotros, especialmente de las autoridades? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Aquí cuando Pablo reacciona, le dice pared blanqueada, inmediatamente le hacen saber: es el sumo sacerdote a quien le estás diciendo eso. ¿Sabes a quién le estás hablando? Y Pablo dice: bueno, no sabía que era el sumo sacerdote, ¿no? Él reaccionó por el dolor, seguramente, con indignación, quizás hasta con ira también, ¿no? Porque estaba siendo golpeado injustamente, terriblemente, salvajemente, digamos. Y en su reacción le llamó pared blanqueada. Pero al que le dijo pared blanqueada era una autoridad, que aunque no estuviera cumpliendo correctamente, ¿verdad? Sin embargo, era una autoridad. Y era una autoridad de los judíos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Apaguen ese sonido. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las autoridades? ¿Qué nos dice? Que debemos respetarlas, que debemos obedecer, que debemos someternos bajo su autoridad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y si usted me pregunta, pastor, aunque sean injustos, aunque cometan injusticia, ¿cuál será la respuesta? Según lo que vemos aquí, y según lo que leemos en Romanos 12, Pedro también habla de eso, ¿no? Dice: someteos, dice, a toda autoridad. Las autoridades han sido establecidas por Dios. Y aunque sean injustos, es decir, nosotros no debemos levantarnos en contra de la autoridad establecida, ¿no? Como que no les cayó bien eso, ¿no? Ya les dije, ¿no? Como que no, estoy seguro que no van a estar de acuerdo, o por lo menos no les va a caer bien. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que la Biblia nos dice. Aquí vemos al mismísimo Pablo, ¿no? Se sometió a la autoridad primeramente ¿de qué? De las Escrituras, porque él se dio cuenta que había faltado, ¿verdad? Cuando le dijo pared blanqueada a este sumo sacerdote, que aunque era injusto, era salvaje, era cruel, era corrupto y todo, sin embargo era una autoridad. ¿Se acuerdan de Saúl y David? David y Saúl.
¿sí? Saúl siendo autoridad, pero ya desechado por Dios. Sin embargo, David había sido ya ungido para ser el nuevo rey, pero él, a pesar de tenerlo en su mano, no quiso herirlo, no quiso matarlo. ¿eh? Apenas solo le cortó el borde de su vestidura, de su manto, y aún por eso se sintió mal. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en la Biblia, ¿no? Y él dijo, no toque yo al ungido de Jehová, ¿no? Porque era una autoridad establecida por Dios. Entonces, hermanos, no podemos evitar, y de hecho creo que con pena se debe decir esto, ¿no? Pero la mayoría de las autoridades que tenemos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, son autoridades corruptas, son injustos, muchos de ellos son crueles, son salvajes. Ahora mismo estamos viendo cómo la autoridad en Estados Unidos está haciendo algo injusto realmente, ¿no? Personas que tienen residencia, personas que tienen su ciudadanía inclusive, ¿no? Personas que están legalmente establecidos allá como migrantes, los están sacando, los están separando de sus hijos, de su familia, sin derecho a nada y los expulsan, ¿no? O sea, eso es injusto. Y sin embargo, son autoridades. Entonces, ¿cómo se explica? Entonces, ¿así nomás es, pastor? ¿Así tan fácil es? ¿no? Yo sé que esto no es nada sencillo, ¿no? Y sin embargo, o sea, tenemos que respetar la autoridad, porque si nosotros vamos a ser igual que ellos, si ellos ejercen violencia, ejercen injusticia y hacen todo lo que quieren, ¿verdad? Mal, y nosotros nos comportamos ahí, entonces, ¿dónde va a estar la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Dónde va a estar la luz que debe alumbrar en medio de la oscuridad? Entonces, ¿cómo nos diferenciamos nosotros de ellos? La Biblia dice que ellos, como dice en Jeremías 15:29, conviértanse ellos a ti, pero tú no a ellos. Es decir, no hagas lo que ellos hacen, no repitas el mismo camino. O sea, si ellos son crueles, tú tampoco no puedes ser cruel. Si ellos son violentos, tú no puedes ser violento. Si ellos son injustos, tú no puedes ser injusto, ¿no? Ahora, eso no es nada fácil. No es nada fácil si encima te están golpeando, si encima te están quitando tus derechos, si encima, ¿verdad?, se aprovechan y cometen abuso por causa de que son una autoridad. No es nada sencillo. Desde aquí es fácil decirlo, pero el momento de vivirlo, eso no es sencillo, nada sencillo. Y Pablo lo estaba viviendo. Y Pablo en ese momento estaba siendo golpeado cruelmente, salvajemente. Ya les expliqué qué significa esa palabra, ¿no? Repetidas veces, a golpes, a varazos, con palo, ¿no? En la boca, ¿no? Porque te den en un músculo, no sé, en las nalgas, bueno, te las aguantas, ¿no? Pero en la boca duele, ¿sí o no? ¿No? Y sin embargo él dice, él reconoce, ¿no? Pero aún así. ¿Y saben por qué debemos respetar la autoridad? Porque Dios es nuestra principal autoridad. Y si alguna autoridad injusta, ¿verdad?, comete algo, Dios se va a hacer cargo de esa autoridad injusta, ¿no? Y Dios nos preservará como cuidó. Dios no evitó que le golpearan a Pablo, pero guardó su vida. ¿Sí? Miren, un pastor, ya él no está aquí, él viajó, está en otro país ahora. Este pastor, en los días del terrorismo, él era de la selva, ceja de selva, y fue sacado violentamente de su casa por los terroristas. En esas épocas que sacaban a los alcaldes y sacaban todo, ¿no? Y este pastor, como predicaba la palabra de Dios a los terroristas que tienen ideologías comunistas, marxistas, no les convenía. Porque nosotros sí hablamos a la conciencia de la gente para que se vuelvan de sus pecados, ¿no? Bueno, la historia es larga, pero digamos, lo sacaron ahí al pueblo, delante del pueblo, sacaron al alcalde, sacaron a algunas otras autoridades, lo pusieron en medio del pueblo en la madrugada, como hacían ellos, hicieron lo que llamaban el juicio del pueblo, algo así le llamaban, ¿no? Y comenzaron a golpear y a maltratar al alcalde y cuando llegaron del pastor, ¿no?, y le preguntaron que por qué él predicaba, y él dijo, bueno, porque tenía que cumplir con el deber cristiano y como pastor, como hombre de Dios, no podía dejar de hablar la palabra de Dios. Le dijeron que no predique, él dijo, yo voy a seguir predicando, valientemente, ¿no? Y cuando él dijo eso, lo agarraron a golpes, pero no golpes así
de nosotros. O sea, esa gente era muy cruel, ustedes saben, ¿no? Que sacaban las uñas a la gente y cosas horribles como esas, ¿no? Lo torturaron. Y este pastor dice, le dijo así, Dios te va a juzgar por lo que estás haciéndole. Y ellos se rieron, se burlaron de él y se fueron. La historia que sigue después, ya no se las cuento porque yo sí sé lo que les pasó a esa gente que le hicieron a él. Es horrible y no es como para contarlo aquí, no sé. Y él se enteró de lo que les pasó a estas personas. Por eso, aunque sean injustos con nosotros, Dios se va a hacer cargo, ¿no? De todo aquel que cometa injusticia, siendo autoridad todavía tiene mayor culpa, ¿no? Ya. Ahora bien, para ir terminando con esta parte, ¿no? Yo veo que aquí la providencia de Dios, que es la intervención de Dios, ¿verdad?, en los asuntos de la vida, ¿no? ¿Ya? A nuestro favor. La providencia de Dios, yo lo veo aquí en dos formas. O sea, ¿cómo intervino Dios a pesar de lo salvaje, lo cruel que fue contra Pablo? ¿Cómo vemos acá la providencia de Dios en medio de lo que le está aconteciendo al apóstol Pablo? Veo en dos maneras, ¿no? ¿De qué manera interviene Dios providencialmente? Por un lado, está en el versículo 6, a través del desacuerdo y la división de sus acusadores. Esos que le acusaban y que ya lo querían llevar a la muerte, ¿no? Sin embargo, algo va a pasar ahí que va a dividir el corazón de ellos, el acuerdo que tenían, la armonía, la unidad que tenían para matar a Pablo, ¿verdad? Y va Dios a intervenir providencialmente para crear un desacuerdo entre ellos, ¿no? ¿Cuál es? Versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Es decir, el Señor le hizo ver a Pablo algo que podía ayudarle en ese momento. Por eso debemos estar atentos cuando algo pasa, siempre apercibido, ¿no? Como el Espíritu Santo nos va a revelar alguna salida en medio del tumulto, en medio del problema, en medio de cualquier circunstancia difícil o peligrosa que pasemos. Aquí yo estoy seguro que el Espíritu Santo le hizo ver a Pablo algo que tenían esa multitud, que era que habían dos facciones, dos grupos, que aunque estaban unidos en ese momento en contra de Pablo, sin embargo, a la vez eran rivales entre ellos. Eso es un poquito como para hacerlo entender mejor, es como que aquí todos somos del cuerpo de Cristo, digan amén. Todos somos la iglesia del Señor, digan amén. Todos somos una sola familia en Cristo, digan amén. Pero no todos son de Alianza Lima, ¿sí o no? Porque hay otros que son de la U, a pesar que Dios aborrece a la U, sin embargo son de la U, ¿no? Ya, o sea, pero somos una sola familia, pero hay, no puede haber 2, 3 equipos, 4 equipos diferentes, o sea, ya pues fans, ¿cómo se dice? Simpatizantes, yo diría, ¿no? Ya, entonces, pero acá es un asunto más serio, ¿no? Un asunto más religioso. Entonces Pablo dice, notando que una parte eran no de alianzas, no, eran saduceos y la otra parte eran fariseos. ¿Eh? ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Para algunos que tal vez sea nuevo, ¿no? ¿Quiénes eran? Te los digo un poquito rápido. Ahí yo hice un cuadrito, no sé si eso se puede poner ahí, para ver la diferencia entre los fariseos y los saduceos, ¿ya? Y un poquito de doctrina, un poquito de apologética ahí también. Ahí está. Vamos a ver. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la vida después de la muerte. O sea, ellos creían que sí había otra vida después de esta vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen eso también? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes son fariseos? No. No, pero los fariseos sí creían eso también, ¿ok? En ese sentido, pues como que un poquito compaginaban con los cristianos, ¿no? Mientras que los saduceos, ellos no creían que había resurrección. Ellos no creían en los ángeles, no creían en las cosas espirituales, ¿verdad? No creían en la vida después de la muerte. Eso es un poco como los testigos de Jehová, ¿no? Y otras sectas también, que creen que aquí acaba todo, aquí se paga todo, aquí se termina todo, y cuando uno muere, muere, y ahí no hay nada más después de eso, ¿ya? Esos eran los saduceos.
En el caso de los fariseos creían en la ley, o sea, el Pentateuco y los profetas, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos prácticamente el Antiguo Testamento, ¿ok? Mientras que los saduceos solamente aceptaban los 5 primeros libros de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, llamado la ley de Moisés, ¿no? Ellos solo aceptaban eso, no lo demás, ¿ya? ¿Qué más? Los fariseos enfatizaban la piedad personal, o sea, ante los ojos de la gente se veían como muy piadosos, como digamos, muy dados a la santidad, ¿no? A la oración, ya a la práctica de las tradiciones religiosas. Les gustaba, eran muy estrictos en observar todas las tradiciones, las fiestas, las costumbres judías, ¿no? Mientras que en lo personal, mientras que los saduceos, para ellos el énfasis mayor debía estar en la adoración y el culto. ¿En dónde? En el templo. O sea, es decir, ¿eran cristianos? No, cristianos. Eran religiosos de templo. De templo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí no hay, ¿no? ¿No? O sea, pero hay algunos que son cristianos cuando llegan al templo. Cuando entran al templo se ponen bonitos, se ponen santitos, todo es bueno, todo es sano, todo es limpio, pero cuando salen se desconvierten otra vez, ¿no? Entonces, esos eran los saduceos, que para ellos la vida religiosa se daba solamente ¿dónde? En el templo. Y después de eso, ¿no? En el templo, ahí está Dios, ahí estamos nosotros, ya está bien, pero ya fuera de ahí, en mi casa no se metan, en mi familia no se metan, en mi negocio no se metan, en mi trabajo no se metan. Hay gente que dice eso, ¿no? No es así, ¿ya? Después acá, los fariseos tenían mayor influencia en las sinagogas, que era el lugar de culto, ¿no? Es así como el templo, y en la vida religiosa del pueblo. Ellos eran los que más se relacionaban con la gente del pueblo, ¿sí? Eran más vinculados al populorum, digamos. Mientras que los saduceos estaban más como una clase de élite social alta, ¿no? Estaban con la clase sacerdotal y por eso también se relacionaban con el poder político, ¿no? A ver, no sé, ¿hay algo más ahí? Sí, un poquito más, 2 cosas más. Los fariseos aceptaban que existe una realidad espiritual, o sea, lo sobrenatural. Ellos sí creían, ¿no? Mientras que los saduceos no creían en la realidad espiritual. Para ellos no existían ni la vida después de la muerte, no existía la vida eterna, esas cuestiones para ellos los ángeles, espíritus, esas cosas para ellos no había, no existía, simplemente no pasaba por ellos. Su doctrina no les permitía conocer o reconocer eso, ¿no? Entre los fariseos de la Biblia encontramos, por ejemplo, a Nicodemo de Juan 3, que vino a buscar a Jesús de noche, que él se convierte, ¿no? También Hechos 15:5 habla de otros fariseos que también se habían convertido, ¿no? Por lo menos la Biblia habla de fariseos convertidos. Y en el caso de los saduceos no hay ningún registro, no hay ningún versículo, no hay ninguna parte donde se muestre en la Biblia que algún saduceo se haya convertido a Cristo. Podría ser, pero por lo menos en la Biblia no se revela ninguno de esos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuando Pablo se da cuenta de que habían un grupo de fariseos y otro de saduceos, ¿qué les dice? Él comienza a decir, miren hermanos, yo también soy fariseo, soy hijo de fariseo. ¿Y de qué me están juzgando acá? Acerca de la esperanza de la resurrección, ¿no? ¿Y qué pasaba? Los saduceos no creían en eso. Entonces los fariseos, ¿qué hacen? Dice, se identificaron con lo que dijo Pablo, ¿verdad? De que creían en la resurrección y que por eso lo estaban juzgando. Entonces dijeron, no, pero si nosotros también creemos en la resurrección, entonces ¿por qué vamos a matarlo? Si es por eso, entonces este hombre no merece morir, ¿no? Entonces ahí comenzó, ¿verdad?, la división. Y se debilitó el juicio, digamos, la acusación que tenían entre ellos. Por eso dice el versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le hace ver esto para protegerlo, para guardarlo, ¿no? Porque ¿quién fue el que dijo, divide y vencerás? ¿Quién fue el que dijo eso? Con toda seguridad, una persona lo dijo. Alguien dice, se repite tanto y la verdad es que yo no sé quién es el original que dijo eso, ¿no? Pero él dice, divide y vencerás. Y el Señor Jesús dijo algo similar, ¿no? Una ciudad dividida contra sí mismo no permanece, ¿no? Hay una palabra profética en el Antiguo Testamento que dice, andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo
La respuesta es no, pues, ¿no? La respuesta es no. ¿No? Y esto es lo que sucedió aquí. Hasta ese momento todos estaban unidos contra Pablo. Cuando Pablo, por el Espíritu, se da cuenta de que ahí hay saduceos y hay fariseos, okay, comenzó a levantar parte que le convenía a los fariseos, ¿no? Y eso produjo esa disensión y al mismo tiempo se rompió la unidad que tenían y se dividieron en dos bandos. Y Dios usó eso circunstancialmente o providencialmente. Providencialmente. Por eso les digo, cuando están en alguna situación, cualquiera que sea, siempre busquen una revelación de Dios, ¿no? Señor, muéstrame qué debo hacer, muéstrame qué, ¿no? ¿Cómo puedo afrontar esto? Dame sabiduría, dame discernimiento, dame revelación. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Y aunque parezca que no hay salida, aunque parezca que no hay solución, con toda seguridad estoy seguro, Dios se lo va a mostrar. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda verdad. Él los hará saber, dice, todas las cosas, ¿no? Él los hará saber. Entonces, Él nos hace saber, nos hace observar, nos hace ver lo que no es notoriamente visible, digamos, ¿no? Y la otra forma providencial que veo aquí, la otra intervención providencial de Dios, es a través de las mismas autoridades romanas, ¿verdad? No los que golpearon a Pablo, porque los que golpearon era parte de una especie de policía de los judíos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero las mismas autoridades, ¿verdad?, lo protegieron de aquellos que deseaban la muerte del apóstol. Mira el versículo 23:10, dice, y habiendo grande disensión, porque dice que levantaban, tiraban la ropa al aire, levantaban polvo y todo, dice en otro versículo, ¿no? Había grande disensión, el tribuno, que era la autoridad máxima en ese momento, teniendo temor de que Pablo fuese ¿qué? ¿Qué significa despedazado? O sea, ¿cómo estaba la turba en ese momento? Agitada, violenta, o sea, eso no era juego de niños, ¿no? Eso no era una provocación, no, esto realmente iban a matar a Pablo. Dice que el tribuno, asustado, preocupado, ¿verdad?, teniendo temor de que fuese despedazado, quiere decir que estaban bien violenta la cosa. ¿Qué mandó? Que bajasen soldados y la arrebatasen en medio de ellos y le llevasen ¿a dónde? A la fortaleza. Entonces Dios usa a las mismas autoridades extranjeras, ¿verdad?, romanas, ¿sí?, para cuidar la vida de su siervo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué lección nos deja? Que Dios siempre está al cuidado de sus hijos y de sus siervos. Dios está al cuidado de sus pueblos, está al cuidado de usted, está al cuidado de mí. Usted, aunque no sea pastor o pastora, no sea, ¿verdad?, un mensajero, en el sentido de ser un ministro, igual Dios tiene cuidado de usted. Cuando el Señor dijo, estoy con vosotros todos los días, ¿verdad? Es una verdad, es una promesa. Pero, hermanos, para asegurarnos que esa promesa se cumpla, también nosotros tenemos que cumplir con la condición. ¿Cuál es la condición cuando el Señor dijo, estoy con vosotros todos los días? ¿Dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Cuál es la condición? Cuando el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros, toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿Ya? Por tanto, id, predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones. Luego que Él dice eso, recién es que da la promesa, y Él dice, y yo estoy con vosotros, he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo es que el Señor va a estar todos los días hasta el fin del mundo? Mientras que estemos haciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que prediquemos el evangelio, que hagamos discípulos, ¿sí? Entonces usted no tiene que irse hasta el fin del mundo para predicar, pero acá donde usted está, aquí en su trabajo, aquí en la calle donde usted vive, o sea, en cualquier lugar donde esté, hable de Cristo, predique a Cristo, haga discípulos, haga la obra del Señor, dé su testimonio, predique la palabra del Señor. ¿Aló? Amén. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos eso, la promesa de Dios es activa. Él dice, yo te voy a cuidar. Por eso podemos predicar sin miedo, sin temor, ¿no? A Pablo lo quisieron matar, lo golpearon salvajemente y todo, pero el Señor estuvo a su lado para protegerlo, para arrebatarlo de la gente que quería matarlo. O sea, nadie va a poder tocar su vida en tanto usted esté sirviendo a Dios. Mientras usted sea fielmente comprometido con servir a Dios, no habrá nada ni nadie. Ningún poder humano, ninguna fuerza, ninguna autoridad superior, ni siquiera el infierno mismo va a poder destruir su vida, porque Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido protegernos, Dios ha prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida. Amén. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esto nos enseña que Dios siempre está al cuidado de sus hijos y de sus siervos. Nada acontece fuera de su
permisividad. O sea, si algo nos pasa, como a Pablo, uno diría, pero entonces ¿por qué Dios no evitó que le golpearan? No, había un propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo golpeen. No, ese no es el propósito, esas son las situaciones que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Y por qué? Aquí yo hago una pregunta que algunos se hacen, dice, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? O si lo decimos de otra forma también, ¿por qué mientras más nos esforzamos por vivir de una manera agradable a Dios, ya que no somos perfectos, pero nos esforzamos por caminar correctamente, haciendo lo que corresponde, lo que es digno de un hijo de Dios, mientras más nos esforzamos por vivir como a Dios agrada, peor situaciones nos vienen? Más difícil se nos hace la situación, ¿no? Más se nos complica la vida. ¿Le pasa? Sí, a todos nos pasa, a todos nos pasa. Cuando atropellaron a la pastora, eso fue hace años atrás, justo para el Día de la Madre. Ese fue el regalo que me dio el diablo, para el Día de la Madre, ¿no? Atropellaron a la pastora, la dejaron medio muerta. El chofer de la Custer que la atropelló se bajó para verla. Ustedes no saben cómo fue eso. Estaba yo subiendo era el auto, yo ya estaba sentado en el lado del chofer y al costado estaba ella. No, perdón, veníamos aquí para un ayuno con los pastores y entonces ella iba a subir, era una pendiente donde estábamos, ¿verdad? Entonces ella iba a subir, abre la puerta y en ese momento un muchacho sale de una casa al frente que así estaba en bajada, ¿verdad? Y se monta sobre, no era el chofer, había sido el cobrador. Y parece que toda la noche habían pasado tomando y en fiesta y todo, y se levantó en la mañana, agarró la Custer como diciendo, yo soy bravo, ¿no? Y se tiró, o sea, puso en neutro y el carro se vino con todo, la Custer se vino con todo, directo donde la pastora. No hubo tiempo para que ella entrara y se protegiera. Yo apenas vi eso, dije, Ruth, la puerta, diciéndole, cierra la puerta porque va a ser peor. Ella apenas logró cerrar la puerta y el carro ya la Custer que venía la prensó así, venía así en bajada, velocidad ya, agarró velocidad y la prensa, la agarra, la prensa contra el carro se quiebra, ¿verdad? Con el cuerpo y la Custer, le da vueltas así y después la lanza 5 metros para él. Y eso fue en cuestión de segundos. Estábamos un instante, estábamos todos normal, nos veníamos acá a un ayuno con pastores y de pronto otro, yo veo a mi esposa ya agonizando allá. El chofer, el que no era chofer, pero el que estaba manejando en ese momento, se baja corriendo, asustado, nos mira y cuando ve que estaba agonizando se largó, agarró la cosa y se dio a la fuga. ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Y como sabíamos a quién pertenecía esa Custer, cuando yo fui ya al hospital y todo, cuando ya comienzan las investigaciones de la policía, en el mismo hospital viene la dueña de la Custer y corrompe a la policía para que pongan otro informe. No tenía ni SOAT, no, o sea, era todo para que se vaya a la cárcel y se hicieran cargo, ¿no? De todo lo que... Pregúnteme si hasta ahora se han hecho cargo de eso. ¿Se han indemnizado algo? ¿No? Pregúnteme. Su palabra fue, bueno, un accidente, a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar que prácticamente la mataron. Casi la mataron. Está Joana, de una niña que en el camino... agonizando, la llevamos a una clínica y no la quisieron recibir. Y usted sabe porque cuando no la quieren recibir es porque ya la ven que ya está fatal. Y más bien la doctora me dijo, señor, no pierda tiempo, me dijo, no la vamos a recibir, busque en otro lugar, no pierda más tiempo, la señora está apenas, me dijo. Tuve que agarrar a mi esposa y volverla a sentar, ¿no? Como sea posible, y con el corazón en la mano, manejar a buscar dónde la podían recibir. Ahí donde le dije a Joanita, que era más pequeña,
Escribe algún mensajito ahí en el Facebook, en lo que sea, que hay personas que nos conocen, hay pastores, hay hermanos que nos conocen, quizás van a orar. Y así fue. A Dios gracias que ahí se hizo inmediatamente una cadena de oración en diferentes lugares, hasta de gente que yo ni habré tenido conocimiento, ¿no? Y eso fue lo que salvó la vida de la pastora. Ustedes saben que si ella está de pie por gracia de Dios, por la protección providencial de Dios. Miren, el doctor que no es cristiano, cuando me mostró las placas y me enseñó, mire señor, mire, venga, me dice, y me hizo ver las placas, mira acá, me dice, me puso así, mira acá, me dice, usted ve acá esto, bueno, uno no mira como el médico, ¿no? Pero ellos te van explicando, y me dice, mire, solo faltaba, mira acá, donde está todo lo que ha dañado, dice, porque sí hubo, ¿cómo se llama eso? Cuando rompen los huesos y todo, ¿ya? Pero, me dice, hasta donde llegó, me dice, faltaba no 1 milímetro, sino el espesor de una hoja de papel. O sea, donde se detuvo todo lo que avanzó el golpe, faltaba el espesor de una hoja de papel, y si llegaba ahí, dice la pastora, hasta el día de hoy se hubiera quedado comiendo, o sea, no podría comer sino con sondas, no podía orinar, o sea, hubiera quedado inválida para toda la vida. ¿Quién detuvo que justo, o sea, hasta ahí nomás llegara? Es el poder de Dios que protegió la vida de la pastora, providencialmente. Y uno dice, pero ¿por qué no evitó que no pasara? Y uno dice, ojalá que no nos pasara nada malo, ¿no? A ninguno de nosotros. Sin embargo, aún siendo hijo de Dios, aún siendo siervo de Dios, cosas como estas nos pasan. A Pablo le pasó, a ustedes también les sucede, a nosotros también, ¿no? Y si todavía se está preguntando por qué, ¿no? Yo tengo varias respuestas y depende de cada situación, de cada caso. Algunos son para la gloria de Dios, pero otros son porque el enemigo quiere matarnos, quiere destruirnos literalmente. Y va a hacer todo lo posible. O sea, eso no son palabritas, no, o sea, realmente viene a matar y a destruir. Tal cual lo dice, a eso viene. Y más si hay un propósito de Dios en su vida y usted está cumpliendo ese propósito. Más todavía. Porque el diablo sabe quiénes son una real amenaza para él y para su reino de tinieblas, ¿no? Pero creo que si Dios permite que algunas cosas malas o cosas feas nos pasen, ¿verdad? Como hijo de Dios y pueblo de Dios, uno es por su gloria, pero otro es también nos enseña que en medio del dolor o en medio digamos, del ataque, en medio de la injusticia, en medio de la agresión, en medio de lo que sea, nosotros veamos que realmente Dios existe, que Dios está a nuestro lado, que Dios nos protege, que Dios nos levanta, que Dios nos guarda, Dios nos restaura y Dios nos ayuda. Y tu fe crece, ¿no? Tu ánimo crece también, ¿no? Y nos deja lecciones. O sea, no ha sido fácil. Esos meses tuve que dejar todo completamente, todo. Y ponerme solamente al cuidado. Ella no podía caminar, no podía ir al baño, yo tenía que alzarla para todo. O sea, fácil no fue, ¿no? Pero Dios estuvo ahí. Y ustedes la ven, las personas que la ven, nadie piensa de lo que ha pasado. Nadie piensa de las cosas que ha vivido, ¿no? Y no solo esa, y otras más, ¿no? Sin embargo, Dios providencialmente siempre está cuidando de sus hijos, de sus hijas, de su pueblo. Somos su familia, pueblo suyo somos, dice la Biblia. Por eso no tema, hermano. Cuando las cosas malas pasan, cuando las cosas malas vienen, o sea, no se eche a llorar, o si quiere llore, pero es decir, lo que yo quiero decir, no se eche a quejarse. No se queje contra Dios, porque si usted se queja contra Dios es como echarle la culpa a Dios de cosas que Dios no está haciendo. Las cosas malas Dios no las envía. Lo malo no viene de Dios, ¿sí? Lo malo viene del maligno. El maligno es el que quiere destruirte.
El maligno es el que quiere destruir también tu fe, tu relación con Dios. El maligno es el que quiere apartarte de Dios. El maligno quiere, y si lo consigue, separarte de Dios, separarte de las cosas de Dios, separarte de la casa de Dios, habrá conseguido su propósito de llevarte al infierno, a la condenación eterna. Pero eso no va a suceder, hermano. ¿Sí? Amén. Entonces la vida no es fácil para nadie. Y cosas malas pasan a la gente buena porque hay mucha gente mala, pues. Porque el sistema mismo está corrompido, el sistema malo está gobernado por el maligno. La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno y nosotros vivimos en ese mundo que enteramente está bajo el sistema maligno. Ahí vivimos. Por eso el Señor dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Es para tener miedo? No tema. No se preocupe, no se sienta intimidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el más grande está con nosotros, el más poderoso está con nosotros, aquel que el diablo no puede tocar, el diablo no puede destruir, aquel que está sometido bajo la autoridad, Él está en nosotros y está con nosotros y está por nosotros. Por eso la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Sí? Entonces puede haber autoridades injustas, puede haber situaciones injustas, puede haber crueldad, injusticia, salvajismo contra nosotros. No desmaye su corazón, no pierda el ánimo, no pierda la fe, no pierda el compromiso con Dios. Dios no es culpable de las cosas malas que hace. Una niña se le murió su bebé, una jovencita era, se le murió su bebé, sí. Iba a la iglesia, los jóvenes, en esta iglesia donde congregaba de niño, y lloraba desconsoladamente. Y un día preguntó llorando, dijo, ¿por qué Dios se llevó a mi bebé? Y no podía comprender, no podía aceptar, no podía superar ese dolor. ¿Por qué Dios se llevó? Pero no fue Dios que quiso llevarse, primero fue, cosas que pasaron y cosas que ella misma también cometió, ¿no? A veces son consecuencias de nuestros actos. ¿Me explico? ¿No? Entonces, pero Dios en su bondad, Dios en su providencia va a estar ahí para cuidarnos, para guardarnos. Va a estar ahí, está ahí, está. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Pablo no vio a nadie. Pablo seguramente lo único que sintió fue el dolor terrible que le causaron al golpearlo tan salvajemente. Sin embargo, ¿estaba Dios o no estaba Dios con él? Estaba Dios con él, ¿no? Causó la división entre esos grupos que lo querían llevar a la muerte y después usó a las mismas autoridades para protegerlo. El tribuno manda una cantidad de soldados y dice, ya rescátelo, ahorita lo van a despedazar. Despedazar significa que ya, realmente era violento el asunto, ¿no? Pero Dios interviene, siempre Dios está con usted, está a tu lado. No temas lo que te puede hacer el hombre, no temas ante las injusticias de la vida, de la gente, de las autoridades, de los dueños del negocio, de la empresa, lo que sea. No temas de nada ni de nadie, solo teme a Dios. Y la Biblia dice, sea Dios tu temor, pero no tengas temor del hombre. Es más, si es un asunto de trabajo, ¿no? Y tienes temor de que te quiten el trabajo por ser justo, por ser honesto, por hacer las cosas legalmente, por ser recto, entonces, y te dicen te echamos o te echan realmente, no temas, porque si tú estás honrando a Dios, Dios te va a honrar a ti también. Y eso no significa que mañana mismo, en una semana consigas otro trabajo, significa que estás siendo probado en tu fe. Significa que entonces que Dios te está pasando por el fuego de la prueba, y si tú apruebas esa prueba, entonces tu bendición viene en camino. Dios no es injusto, dice, y no se olvida. Escúchame, Dios no se olvida. Si tú eres fiel a Dios, ¿no? Y pasas por el horno de la prueba y sientes que te quema y sientes que no quieres reaccionar y quieres ya echar todo por la borda, no desistas, no desmayes, no cambies tu compromiso de ser fiel a Dios en todo. Porque si eres fiel con toda seguridad, Dios va a venir a tu encuentro en cualquier momento y te va a ayudar, te va a sostener, te va a proteger y te va a bendecir, sin ninguna duda.
Todas las cosas malas que nos han acontecido, todos los ataques que han venido contra nosotros, todas las situaciones terribles que hemos vivido aquí y en cualquier otro lugar, siempre han sido para nuestro bien, siempre han terminado para bien, siempre, 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 sin ninguna excepción. Y por eso creemos cuando la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es para el bien de los que le amamos. Pero ama a Dios, teme a Dios. Y no te apartes jamás de Dios, porque Dios actuará providencialmente a tu favor. Amén. Amén. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a agradecer a Dios. Cierren sus ojitos.